Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que me van a estar escuchando, a mis queridos amigos, amigas, hermanos en Cristo, hermanas. Dios les bendiga, y a toda mi familia les mando un fuerte abrazo. Con todo mi corazón y con todo mi ser le doy gracias a Dios por una semana más de vida que nos ha regalado Dios. Y aquí estamos de pie por la misericordia de Dios. Hace rato, cuando estaba escribiendo el mensaje de lo que quiero compartir con ustedes, estaba escribiendo, escuchando una música, una alabanza de adoración, y estaba escribiendo, meditando en la palabra. Entonces tuve una visita en mi cuarto. Llegó mi sobrino, niño de 9, 10 años. Se sentó, me miró que estaba escribiendo, agarró un lápiz, agarró un papel y empezó a escribir. Ahí estuvo conmigo, escribió, y después, cuando se iba a ir, me dio el papel y me lo entregó en la mano y le digo, gracias. Cuando se fue, me quedé pensando en el papel que me dio y me puse a leer lo que decía. En sus palabras, él escribió lo siguiente, y quiero compartir con ustedes. La Biblia dice de la siguiente manera, está en inglés, pero en lo que poco que le pude entender o entendemos, que lo quiero decir, compartir. Y él escribió las siguientes palabras, y dice: en medio de la oscuridad, en medio de la oscuridad, la luz es Jesús. Eso fue lo que me escribió. Impactó tanto mi vida. Dije, wow. En medio de la oscuridad, en ese medio, en la mitad de esa oscuridad en la que muchas veces nos encontramos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, hay una luz, y la luz es Jesús. Pero las palabras que expresó. Dice, Jesús es el Rey. Y las siguientes que escribió dice, Dios nos ama. Esas fueron las palabras que él escribió en esta nota. Y pensando y meditando en eso, dije, wow, tiene toda la razón. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida nos encontramos en tormentas y circunstancias, en nuestro diario vivir, en lo que estamos viviendo, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida normal que precede todos los días? Nos encontramos en circunstancias, y a veces esas circunstancias nos llevan a una oscuridad y no vemos la luz. Es como una tormenta. Días atrás estuvo lloviendo. Cuando viene una tormenta, una lluvia, el cielo se cierra totalmente. Las nubes vienen y invaden todo el cielo, toda la luz se pone oscuro, porque las nubes están sobre el firmamento en el cielo. Y viene una oscuridad y viene una tormenta. Y todos esperamos en un momento que aquella tormenta se vaya, para que salga el sol, para que venga la luz y pase la tormenta. Y en medio de eso podemos entender que así es en nuestra vida. Cuántas tormentas han venido en nuestra vida, y esperamos que tarde o temprano, sabemos que nuestra confianza, aunque vengan las nubes, aunque venga la tempestad, aunque venga el problema, sabemos que detrás de esa nube hay un sol que tarde o temprano tiene que salir.
Aleluya. En medio de cada circunstancia en nuestra vida, por más difícil que se vea, podemos confiar que detrás de esas nubes hay un sol que tarde o temprano vendrá a salir. Detrás de esas circunstancias sabemos que está un Dios que está viendo nuestra vida y que tarde o temprano va a venir. Y va a venir, y en medio de nuestra tempestad, en medio de la oscuridad, vendrá esa luz llamado Cristo Jesús y nos dará la salida juntamente. Qué hermosas palabras. Esas palabras que escribió cautivó mi pensamiento y mi corazón. Quiero compartir la palabra con ustedes en este momento, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. El apóstol Pablo nos habla. Si usted mira el capítulo, el inicio de esta conversación que se encuentra en el versículo 17, usted va a encontrar un título ahí que dice la nueva vida en Cristo. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, la nueva vida en Cristo. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo, que es lo que tenemos que entender y comprender para vivir una vida conforme a la voluntad, alineada conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 nos dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice la Escritura. Versículo 23, sigue diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, según el propósito de Dios, en la justicia, en santidad y de la verdad. En justicia, en santidad de la verdad. Oremos. Precioso Espíritu Santo, oh, bienvenido seas en este momento sobre este lugar, sobre aquellos que van a estar viendo y escuchando este video, allá donde quiera que ellos estén. Ve, Espíritu de Dios, y toca sus corazones. Ve tú, Señor, y hablando a sus vidas de una manera sobrenatural, porque tú eres un Dios omnipresente. Donde quiera que estemos, donde quiera te encuentras tú, sea en cualquier lugar, sea en cualquier nación, sea en cualquier país, sea en cualquier casa, sea en cualquier momento, allí estás tú. Asimismo, Espíritu de Dios, sé tú yendo, hablando a aquellos corazones. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Asimismo te pido que en medio de la exposición de tu palabra, sé tú confirmando tu palabra con prodigios y milagros. Aquel que está enfermo sea sanado, aquel que esté cautivo sea liberado en el nombre de Jesús. Y por la sangre y la llaga de Jesucristo declaro en este momento un pueblo libre para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, para llevarte toda gloria y toda honra a ti, mi amado Jesús. Amén y amén. La vida nueva en Cristo.
La escritura que hemos leído comienza diciendo: versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Cuando la Biblia habla en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de un antes y un después. Un antes cómo vivías, un antes cómo pensabas, un antes cómo te conducías en la vida, un antes cómo actuabas fuera de los propósitos y los planes de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, estamos hablando de un antes. Sigue diciendo: despojaos del viejo hombre. En cuanto a esa pasada manera de vivir, en cuanto a esa vida anterior que llevabas, en cuanto a ese pensamiento que tenías, en el cual tú tenías y te conducías en la vida, en eso despójate, dice la palabra. Me llama la atención porque la palabra despojaos del viejo hombre, la palabra despojar en el diccionario estaba viendo y dice, quiere decir privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de ello con violencia. La palabra despojar es privar a alguien de lo que goza. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, dice, despójate, le está diciendo, prívate de eso con lo que tú te gozabas anteriormente, antes de conocer a Jesús. De eso donde tú te gozabas, de eso prívate ahora. Despojar quiere decir quitar o algo lo que lo acompañaba y cubre o lo completaba. La palabra despojar quiere decir quitar aquello que te acompañaba en tu vida anteriormente. Despojar quiere decir que te quites de encima lo que te cubre, lo que aparentemente te completaba en tu vida personal. Muchas veces para completar nuestra vida, para sentirnos felices, queremos buscar bienes, queremos buscar, en caso de hombres, buscar el placer en las mujeres, en caso de mujeres, buscar el placer en los hombres. En caso de esto, podemos a nosotros quitarnos. La Biblia nos dice que tenemos que despojarnos, tenemos que quitarnos de encima aquello que nos acompañaba y que nos cubría para supuestamente ser completos en nuestra vida interior, buscando falsedades en la vida. La palabra despojar significa renunciar a la antigua forma de vivir, pecaminosa y corrompida, dejando atrás los viejos hábitos y deseos engañosos. La palabra despojar nos tiene que llevar a renunciar, a hacer renuncias en nuestra vida, en nuestra pasada manera de vivir. ¿Por qué? Porque esa pasada manera de vivir es una forma pecaminosa y corrompida. Tenemos que dejar atrás los viejos hábitos en la cual nos conducíamos antes de conocer a Dios, antes de aceptar a Jesús. Como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú tienes que empezar a dejar tus viejos hábitos, tus deseos engañosos en la cual tú vivías antes.
Este acto aplica tomar la decisión de quitarse la vieja naturaleza y revestirse del nuevo hombre. Este acto implica tomar la decisión. La decisión. Aquí voy a hacer un paréntesis en esto. Vamos a ver detalladamente lo que dice el apóstol Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Cuando la Biblia te está diciendo despojaos, eso quiere decir que a eso a ti y a mí nos corresponde hacer. El otra vez le decía que Jesús no es una varita mágica que va a llegar y ¡pum! Va a cambiar las cosas así. No, tú tienes que empezar. Tú tienes que despojarte. Es tu decisión. Diariamente tienes que tomar decisiones para empezar a despojarte de cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. La palabra despojar es un acto de tomar decisiones diariamente para quitarte tu vieja naturaleza. Tus hábitos, como tú eras antes de conocer a Jesús. ¿Cuáles eran tus hábitos? Si tomabas, deja de tomar. Si mentías, deja de mentir. Si fornicabas, deja de fornicar. Si eras adúltero, si eras infiel a tu esposa o tu esposo, deja de ser infiel. Es momento de tomar decisiones importantes para quitarte los hábitos que son desagradables delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: despójate, despojaos del viejo hombre. Es tu decisión. Eres tú el que tienes que hacer eso. Con la ayuda del Espíritu Santo, es cierto. Pero tú eres el que tienes que tomar la decisión. Porque Jesús no es una varita mágica que te va a cambiar las cosas así. Es tu decisión. Eso es algo que tenemos que entender y comprender. Por eso el apóstol Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado. Es un hombre vicioso. ¿Qué es un vicio? ¿Qué es la palabra vicio? No sé si usted haya tenido un vicio en su vida, pero yo sí tuve vicios en mi vida. Tuve el vicio del alcohol y tuve el vicio de las drogas. Y créeme, hermano, que tener un vicio es algo muy fuerte. Y no se lo deseo a nadie. Y lo digo como testimonio, no para gloriarme, porque eso no me alegra vivir, platicar mi vida pasada. Por eso no cuento de mi vida cosas pasadas, porque no es algo agradable, que fue algo bueno para mí. No fue. Fue una vida llena de amargura, de odio, desastrosa en mi vida. Pero cuando uno tiene un vicio, y más en la droga, hermano, es una esclavitud muy fuerte. Porque muchas veces tú quieres dejar de hacerlo, pero no puedes. Estás atado, estás viciado en eso. Asimismo, en nuestra vida hay vicios. No solamente se trata de drogas o de alcohol. Puede ser el vicio a la pornografía, a la masturbación, el vicio a la mentira, el vicio al engaño, a la murmuración. Hay tantos vicios, nuestro cuerpo está viciado conforme a los deseos engañosos, dice Pablo. Pero en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de eso. Quítate esas ideas en tu vida. Y por eso nos sigue recomendando, dice el versículo 23, dice: y renovaos en el espíritu de nuestra mente.
renovaos en el espíritu de nuestra mente. En la versión, hay una versión en la Biblia que es la versión, la Biblia nueva traducción viviente, es una versión que se llama así, nueva traducción viviente. Estos mismos versículos que acabamos de leer lo dice de la siguiente manera, y te lo quiero leer porque me llama la atención lo que dice aquí. En el mismo versículo 22 que acabamos de decir, dice en la versión viviente: deshágase de su naturaleza, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Fíjate, aquí dice la palabra, aquí dice en esta versión, dice deshágase. O sea, tú eres el que te tienes que deshacer de eso, tomando la decisión de dejarlo atrás. El Espíritu Santo te va a ayudar, sí, pero tú tienes que empezar a tomar la decisión de dejarlo. Si tú no lo dejas, el Espíritu Santo, ¿cómo te va a poder ayudar? Si no tomas la decisión en tu vida personal de decir, hasta aquí, ya basta, ya no voy a mentir, ya no voy a robar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Si tú no tomas la decisión, ¿cómo quieres que te ayude el Espíritu Santo? Por eso dice en esta versión, dice, deshágase de su vieja manera. Dice, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. De su antigua manera de vivir, como vivías antes, deshazte de esa manera de vivir, deshazte de esa vida que está corrompida por la sensualidad y el engaño que hay. El otra vez les hablaba de eso en el estudio que está dando los miércoles. Por eso les decía, vea el estudio. Usted va a aprender muchas cosas de lo que estamos hablando. Esta es una realidad. Todo hombre y todo cristiano está batallando con eso en su vida. Y como dice la Biblia, el que dice que no tiene pecado en su vida, el tal es un mentiroso. Porque todos en nuestra vida pecamos. Pero sigue diciendo la palabra, pero abogados tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. Cuando usted comete pecado, usted tiene un abogado y va por medio de ese abogado que es Jesucristo, le dice, Señor, perdóname porque he pecado. Pero si ya no quieres estar cayendo y siendo residente en ese pecado, usted tiene que empezar a despojarse de la mentira, a despojarse del engaño, a despojarse tantas cosas. Ay, Dios mío. Es necesario que usted entienda esto, mi querido amigo y amiga, y aún hermano en Cristo. Dice, deshágase de su vieja naturaleza de vivir. Deshágase de ese modo de pensar. Amén. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Aquí en esta versión viviente dice, en cambio, deje que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Usted debe de tomar una decisión de despojarse. Y cuando usted tome esa decisión, ahora usted tiene que darle permiso o dejar que el Espíritu Santo, que el Espíritu le renueve los pensamientos y les cambie las actitudes. En cambio, deje que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes.
¿Por qué? Porque usted tiene un libre albedrío. Usted tiene que decidir el cambio. Porque si usted no decide, usted seguirá en esa vida pecaminosa. Usted seguirá haciendo lo que es incorrecto delante de Dios. Hasta que usted no tome una decisión concreta en su vida, entonces va a haber un cambio. ¿Por qué sigues cayendo siendo residente del pecado? Porque usted no ha cambiado. Usted no ha tomado una decisión. ¿Por qué Judas traicionó? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Porque Judas no cambió la actitud. Dice la palabra de Dios que Judas era el tesorero del ministerio de Jesús. Él estaba encargado de las finanzas del ministerio de Jesús, pero Judas, dice la Escritura, que él estaba extrayendo de las finanzas, estaba robando del ministerio de Jesús. Judas no le entregó esa área a Jesús. Judas era un ladrón, estaba robando al ministerio de las finanzas de Jesús, y como no se le entregó, ¿qué fue lo que pasó? Vino Satanás y entró en su vida. Si usted no se arrepiente y sigue actuando en ese pecado, usted le va a dar oportunidad para que venga Satanás, para que vengan los espíritus y entren a su vida y empiecen a torturarlo y empiecen a llevarlo a una vida cautivo al pecado. Por eso es importante esto, entender esto. Dice la Escritura, Pablo le dice a los efesios, le dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. En esta versión dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes en su vida. La palabra renovaos quiere decir hacer algo nuevo. Dejen que el Espíritu haga su pensamiento nuevo, les cambie los pensamientos. Este término es usada para referirse a la renovación de la mente y en el espíritu interior. Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que renueve su mente, su espíritu interior. Es un cambio profundo que se produce a través de una acción divina. Este cambio se va a producir a través de una acción divina. ¿Cuál es la acción divina? Que el Espíritu Santo va a venir y va a empezar a actuar en tu mente. Va a empezar a cambiar tus pensamientos, a cambiar tus actitudes. Pero tú tienes que permitirle que el Espíritu Santo venga y obre en tu vida. Implica cambiar radicalmente. Implica cambiar radicalmente la forma de pensar, no solo en las opciones. Indica, fíjate bien lo que te estoy diciendo, indica cambiar radicalmente la forma de pensar y no solo en las decisiones. No solo de decidirlo, sino también actuar. Tiene que haber un cambio radical en su forma de pensar. Te va a llevar a actuar, a una acción. ¿Cuál es la acción? De vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, de buscar los propósitos de Dios en tu vida, de vivir una vida agradable a Dios. Por eso tiene que ser un cambio radical totalmente de cambiar tu forma de pensar. ¿Por qué es importante esto? Porque en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 8, Dios nos declara algo muy importante. Isaías 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Por qué es importante?
¿Por qué es importante tener un cambio radical en nuestra forma de pensar? ¿Por qué? Porque simplemente dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dice, ni mis caminos, y ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Por esa simple y sencilla razón tiene que haber un cambio radical en nuestra mente, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni mis caminos, mi forma de conducir, mi forma de caminar en este mundo, mi forma de hacer las cosas, de actuar, de accionar, no son conforme a los caminos de Dios. Vuelvo a la misma traducción actual. Hablando de este mismo versículo en la Biblia, en la traducción actual, en el lenguaje actual, dice de la siguiente manera de lo que acabamos de leer. Dios dijo, dice aquí en la versión actual, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. ¿Estás oyendo eso? Dice aquí en esta versión, yo no pienso, hablando Dios, yo no pienso como piensan ustedes. ¿Por qué tenemos que cambiar? Tiene que haber un cambio radical en nuestra mente, porque Dios no piensa como pensamos nosotros. Ni actúo, dice la Escritura, como ustedes actúan, ni Él actúa como nosotros nos actuamos en la vida actualmente. Pregunta, tú que estás viviendo una vida actual conforme, agradable a los ojos de Dios. ¿Piensas que tus hechos, tu forma de caminar es agradable delante de Dios? Aquí la Biblia dice que ni Él actúa, dice, ni actúo como ustedes actúan. Sigue diciendo en el versículo 9, dice, mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Está más alto que los cielos, lo juro que así es. Fíjate lo que dice, mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Así como cuando miras y volteas y ves al cielo, las estrellas, la luna, y las miras hasta allá muy lejos. Así es una idea, para que tengas una idea que así es los pensamientos de Dios, muy lejos de tus pensamientos, muy lejos de tus ideas, muy lejos de tu forma de conducirte aquí en la vida. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de tus estándares. Los pensamientos de Dios están por encima de tus pensamientos, de tus estándares, de tu forma de pensar. Por eso el apóstol Pablo nos dice y nos declara claramente, dice lo siguiente, dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Renuévate, cambia tu forma de pensar. Deja que el Espíritu Santo venga y empiece a cambiar tu forma de pensar, de moldear tus pensamientos. Para que tu voluntad, la mía, se armonice con la voluntad de Dios, es a través de la obra del Espíritu Santo. Para que tu voluntad y mi voluntad se armonicen, tengan una armonía con la voluntad de Dios, es solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Se logra mediante la lectura
la meditación de la palabra de Dios, la Biblia, cuando usted empiece a leer y meditar en la palabra de Dios y empiece a tener una vida de oración y de rechazo a los patrones del pensamiento mundano, usted va a empezar a adquirir un pensamiento conforme a los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque aquí están plasmados los pensamientos de Dios. Aquí están plasmados las ideas de Dios. Aquí están plasmados lo que Dios nos dejó, de cómo tenemos que conducir. La Biblia nos dice: amaos unos a otros. Es importante entender todo esto en nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque fíjate bien lo que dice. Hablamos de un antes y un después. De un antes y un después. Y vamos a comenzar en el antes. ¿Cómo eras antes? Ahí mismo, Efesios 4, versículo 17, dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Escucha bien esto, lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia en Éfeso. Él le decía: esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Estamos hablando de una renovación de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad en su vida, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora te digo, si en verdad, como dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y si habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad tú has oído de Jesús, tú has sido enseñado, instruido en la palabra de Jesús, entonces usted ya no tiene que andar en la vanidad de su mente. Se lo voy a leer en la versión de la traducción de la Biblia viviente. Dice de la siguiente manera. Me llama la atención lo que dice aquí. Fíjate bien lo que dice. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivas como los que no conocen a Dios. Como los que no conocen a Dios, porque ellos están, dice, irremediablemente confundidos. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Aquí en la Biblia que leímos, la Reina Valeria decía que ya no andéis como los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Cuando la Biblia habla de los gentiles, está hablando del pueblo que no es judío. Recordamos que la palabra nos enseña que Dios eligió un pueblo
al pueblo judío desde el principio, donde a ellos se les dio los mandamientos, donde a ellos se les dio la ley, donde Dios se les manifestaba al pueblo judío solamente. Otro pueblo que no fuera judío no tenía ningún derecho de participar en las leyes y en la búsqueda de Dios. Pero cuando vino Jesús y murió en la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio, todo ser humano ahora tiene acceso a entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Pero al pueblo gentil se le llamaba aquel pueblo que no venía del linaje judío. Entonces, cuando la Biblia aquí nos habla del pueblo gentil, está hablando aquel que no conoce a Dios. Es un simbolismo, un típico de aquella persona que no conoce, que no está en la voluntad de Dios. Por eso en esta versión dice: con la autoridad del Señor digo y lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Usted antes de no recibir a Cristo como su Señor y Salvador, usted no conocía a Dios. Por eso dice, ya no vivas como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Cuando usted no conoce y no está en la voluntad de Dios, usted está irremediablemente confundido, dice la Biblia. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Cuando una persona está fuera de los caminos de Dios, tiene la mente llena de oscuridad, su mente está oscura, no puede ver la luz, no puede ver las bendiciones que Dios ofrece a su pueblo. Dice, están llenas de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Usted no puede caminar en la vida que Dios ofrece si usted no ha venido a los pies de Dios y no le ha pedido perdón por medio de Jesucristo. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Por qué aquellas personas que no conocen a Dios están ajenos de la vida que Dios ofrece? ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron su corazón hacia Él. Cuando usted no conoce a Dios, usted cierra su mente a los pensamientos. Por eso usted no puede vivir conforme a una vida agradable delante de Dios, si no es por medio de la obra primeramente de Jesús, y a través, cuando viene Jesús, viene el Espíritu Santo. Por eso usted no puede vivir una vida conforme a los planes y al pensamiento de Dios, porque su mente se cierra, se está cerrada. Y cuando su mente está cerrada, y también endurece su corazón hacia Dios. Usted no es sensible a la presencia de Dios porque su corazón está endurecido a la presencia de Dios. Versículo 19 dice: han perdido la vergüenza y viven en los placeres sensuales, practican con gusto toda clase de impureza. Cuando usted tiene su mente cerrada y su corazón endurecido, usted pierde toda vergüenza. Usted ya no le da vergüenza hacer las cosas, y viven a los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Mire, yo le voy a platicar algo, nomás para que tenga una idea, y por eso lo voy a decir, porque no es algo muy agradable. Yo trabajo haciendo landscaping o haciendo jardinería, yardas, pero yo trabajo en bodegas, en warehouse. Y hermano, hermana, amigo que me escucha, presta atención a lo que te voy a decir. Nosotros nos hemos encontrado con personas en los estacionamientos cuando estamos haciendo nuestro trabajo, teniendo relaciones. Y a veces nos encontramos allí
la ropa íntima tirada. Ahí nos encontramos la ropa íntima tirada, personas teniendo relaciones que muchas veces no son no creo que sean su esposo o su esposa con la que está teniendo relaciones, están engañando a sus esposos o a sus esposas. Y a veces me he encontrado con cosas más fuertes allí. ¿Hasta dónde ha llegado la humanidad? Que no les importa hacer ese tipo de cosas en cualquier momento. Siento un dolor en mi corazón. ¿Hasta dónde ha llegado, hermano, la humanidad? Que no les importa. Cuando tú estás ajeno a Dios, tu mente está cerrada y tu corazón está endurecido tanto que pierde la vergüenza de hacer las cosas. Pierde la vergüenza de robar, pierde la vergüenza de mentir. Cuando tú mientes ya no sientes nada, ya no sientes un removimiento por estar echando mentiras. Tú le puedes mirar a los ojos a tu esposa, a tus hijos, a cualquier persona, y le puedes estar mintiendo en su propia cara y a ti no te remueve nada. ¿Por qué? Porque tu corazón se ha endurecido. Tu mente está cerrada. ¿Sí me entiendes? Por eso sigue dice la palabra esto, hermano. Confundido dice. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron su mente y endurecieron el corazón hacia Él, hacia Dios. Y han perdido la vergüenza y viven por placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Todavía lo practican con gusto, dice la Biblia, toda clase de impureza. Pero dice versículo 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Entonces, cuando viene lo que estamos leyendo, despójese pues, deshágase de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, dice que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Es momento que usted se deshaga. Deshaga de esa manera. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es momento de que usted tome una decisión en su vida personal, en su vida espiritual. Mire, mi hermano, hay tantas cosas que corrompen al ser humano. Sigue diciendo más adelante, se lo voy a leer. Dice, versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es lo que estamos hablando, por lo cual desechar la mentira, hablar con la verdad cada uno con su prójimo. Habla con la verdad, dile la verdad, aunque duela la verdad, pero di la verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Por eso no es bueno estarnos mintiendo, estar diciendo mentiras los unos a los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo, es lo que lo estoy diciendo.
Si usted permanece y es un frecuente y sigue cayendo con frecuencia en ese pecado, va a llegar un momento que le va a dar lugar al diablo para que entre a su vida. Tenga mucho cuidado con esto. Es lo que le estoy diciendo, por lo cual desechando la mentira y hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Iraos, pero no pequéis. Puedes enojarse, pero no peques. No actúes violentamente. Es normal, todos nos enojamos. Aún Jesús se enojó. Pero no actúes violentamente. Dice, no dejes que se ponga el sol sobre nuestro enojo antes de que oscurezca. Antes de que te vayas a dormir, ve con tu hermano, ve con tu esposa, con tu esposo, ve con la persona en la cual te enojaste y habla con ella y ¿sabes qué? Perdóname porque me enojé contigo, o perdón porque yo me enojé contigo porque eso. Ponte a cuentas, ¿por qué? Para que no le des lugar al diablo. No le des oportunidad, no le abras una puerta para que él pueda entrar y pueda gobernar tu vida. O pueda influir, mejor dicho, tu vida. Por eso sigue diciendo el versículo 28, el que hurta, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurte, la palabra hurtar quiere decir el robar. El que roba ya no robe más, sino trabaje con sus manos. Vaya y gánese el pan con el sudor de su frente, gánese el pan, gánese su dinero, para cuando vengan y le paguen, esté contento y diga, wow, tengo dinero. Y si tiene dinero y mira a una persona que tiene necesidad, comparte con él, comparte su comida, comparte sus bienes. Si tiene hambre, vaya y cómprele un plato de comida. Y si necesita un peso, dale un peso para que compre comida o lo que sea, pero sea un hombre honesto, sea una mujer honesta. El que hurte ya no hurte más, el que robe ya no robe más, dice la Escritura. Comparte con lo que tiene necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No esté allí hablando palabras que no convienen, palabras corrompidas, palabras sucias, sino la que sea necesaria para edificación a aquellos que lo están oyendo. No esté maldiciendo, no esté llevando chisme y trayendo chisme, no esté murmurando de la gente. Déjame decirte, yo lo dije, uno de los pecados de muerte es la murmuración. Si usted está murmurando, se está cargando muerte a su propia vida. Deje de estar llevando y trayendo chismes, deje de estar hablando de los hermanos, de las hermanas. Usted hable solamente palabras que sean necesarias para la edificación del oyente, del que le esté escuchando, y que él pueda glorificar y decir gloria a Dios por lo que usted está hablando. Y sigue diciendo la Escritura, y no contristéis al Espíritu de Dios, por la cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es lo que le estoy diciendo. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, chisme, lo que quiera. Quítese todo eso. Antes, dice versículo 32, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como Dios
como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Así como Dios le perdonó a usted y me perdonó a mí en Cristo, así perdone a su hermano, perdone a su semejante. Oremos y dígale, si usted quiere, despojado de su viejo hombre, empezar una vida santa, agradable delante de Dios, ya vio que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ya los estuvimos viendo. Para iniciar un caminar en Cristo, un nuevo caminar para que en Cristo, usted tiene que recibir a Cristo primeramente como su Señor y Salvador. Entonces vendrá el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empezará a actuar en su vida. Dígales conmigo, Señor Jesús, yo te entrego en esta vida. Perdone mi vida en este momento. Te pido perdón por mis pecados, por mis iniquidades. Te pido perdón por todo lo que he hecho que no ha sido agradable delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que he pecado con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, con mi vida, con mi cuerpo entero, Señor. Pero te pido perdón por los méritos que tú hiciste en la cruz del Calvario y por medio de tu sangre, límpiame, Señor, de todo pecado, de toda maldad en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida para el día de mañana, cuando tú vengas, yo pueda irme contigo. En Cristo Jesús te lo ruego. Padre, gracias por mis hermanos, bendícelos. Allá donde quiero que estén, Señor, donde quiera que estén, Señor, bendícelos. Hay un enfermo, sánalo en el nombre de Jesús. Algún que tenga problemas espirituales, Señor, sea liberto ahora en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, obrando, Padre. Te doy gracias y en tus manos los pongo. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, les amo y sigamos adelante en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. Dios te bendiga y te guarde.